Seguramente has visto en las noticias, en documentales o incluso en películas grandes movimientos de tropas durante algún conflicto armado, pero ¿te has preguntado cómo es su alimentación? Quédate en este video para averiguarlo. El alimentar soldados siempre ha sido un tema complejo, ya que estamos hablando de dar alimento a cientos de miles de personas en lugares donde no hay cocinas adecuadas, muchas veces lejos de fuentes de alimentos y de algún lugar formalmente establecido. La guerra es una de las actividades más antiguas de las que se tiene registro, pues desde la prehistoria se tienen vestigios de luchas entre distintos grupos humanos, y desde ese entonces una correcta alimentación ha sido la clave para la victoria de uno o de otro grupo. Esto era bien sabido por los romanos, y aunque no podríamos hablar de una dieta estandarizada, pues recordemos que los romanos existieron por más de 1000 años, sí existen registros de su alimentación. El principal aporte calórico de las tropas romanas era el trigo, principalmente por su facilidad de abastecimiento, transporte y almacenamiento. Con este trigo elaboraban pan y una galleta muy dura que resistía a las inclemencias del tiempo. Además de eso, era importante el consumo de legumbres, principalmente lentejas y alubias, y de verduras como cebollas, puerros y ajos. Esta tríada de trigo, legumbres y verduras era la base de la dieta mediterránea. Adicional a esto, complementaban su dieta con aceite, vino y algunas veces productos lácteos como leche y queso. Algo que era muy importante para las tropas romanas, tanto para aderezar como para ayudar a conservar los alimentos, era la sal, la cual en esos entonces era un bien muy bien preciado. El consumo de proteínas se componía de diversas carnes y pescados. La cantidad y regularidad de consumo de estas proteínas dependía principalmente de la disponibilidad de la pesca y la caza. Todo esto generaba una dieta muy equilibrada. En muchas ocasiones, y siempre y cuando las condiciones del terreno y sobre todo las climáticas lo permitieran, los ejércitos romanos contaban con un séquito de vacas, cerdos, bueyes u ovejas que los seguían y los mismos soldados eran los encargados de cuidar este ganado. Incluso dentro de las tropas romanas contaban con carniceros que eran los encargados de sacrificar y procesar los animales. Las tropas romanas comían 3 veces al día. La primera comida era el desayuno o el ientaculum, la cual tenía lugar al amanecer. A mediodía tenían el prandium, que era una especie de almuerzo, y la última comida del día, que era la coena o cena, y que generalmente era la más abundante, con productos más elaborados y comida caliente, ya que el desayuno y el almuerzo eran más bien comidas rápidas para no entorpecer las actividades militares. El agua era otro bien vital para los legionarios romanos, la cual era surtida algunas veces mediante pozos o acueductos, pero la principal fuente eran los ríos y abrevaderos, por lo que era de vital importancia tener el control de los mismos. Al ser el imperio romano tan grande, sus tropas eran de orígenes muy diversos, por lo que fue importante estandarizar su alimentación y crear una dieta lo más uniforme posible, pues de esta forma evitaban cambios radicales que pudieran generar una severa nostalgia y por lo tanto incomodidad. Esta dieta se conservó en mayor o menor medida durante la Edad Media, teniendo variaciones dependiendo de cada reino. Aunque es bastante cierto que la alimentación de los soldados medievales no era tan completa y bien estructurada como en el ejército romano, especialmente durante la Alta Edad Media. Si bien la base de la alimentación de los ejércitos en la Edad Media seguía siendo el trigo, los alimentos eran más bien escasos y lo que principalmente comían era pan seco, estofados elaborados con las verduras que pudieran encontrar y algunas veces algún cerdo o vaca robado de un poblado cercano. El hurto se convirtió en algo común en las tropas medievales, viviendo muchas veces a costa de los poblados que ocupaban, robando el ganado y demás suministros para de esta forma asegurar los alimentos suficientes para las batallas próximas. Durante el periodo de la Alta Edad Media, especialmente antes del siglo VIII, los ejércitos medievales estaban comprendidos por campesinos escasamente armados y también escasamente alimentados, siendo en muchos casos los mismos campesinos responsables de su alimentación. La idea de los caballeros con armadura y montados a caballo, si bien era cierta, se limitaba únicamente a miembros de la realeza y aristócratas que podían pagarse esta clase de equipamiento, siendo que esta clase de soldados comenzaron a ser más comunes hasta bien entrado el siglo XII. A pesar de sus nobles orígenes, el caballero medieval en campaña no disfrutaba precisamente de un tour gastronómico, más bien lo habitual era comer pan mohoso, galletas y carne cruda o poco hecha, todo esto regado de vino o cerveza. Esto era acompañado de pan molido de forma tosca, generalmente a mano, pues este se molía en molinos portátiles, lo que dejaba muchos rastros de arena, que con el tiempo desgastaban los dientes hasta dejar únicamente la raíz. Los líquidos, por otra parte, en ocasiones representaban un enemigo,
pues al no saber el origen de los mismos, muchas veces los soldados medievales se enfermaban al consumirlos, por lo que era común que se llevaran grandes cantidades de vino y cerveza. Cambiando de continente, en América también eran frecuentes los grandes movimientos de tropas, por ejemplo, en el actual México, donde el Imperio Azteca tenía un fuerte dominio en un extenso territorio ganado a base de conquistas militares. El maíz fue y sigue siendo la base de la dieta en esta región del mundo, y lo mismo aplicaba dentro de las tropas aztecas, pues la base de su dieta en combate eran tortillas acompañados de tamales y atole, ya que estos alimentos eran fáciles de transportar. Dependiendo de la época y el lugar, el aporte de proteínas provenía de guajolotes, peces de laguna, patos y diversas aves. Incluso se consumían y se siguen consumiendo insectos como los chapulines o las huevas de los moscos y de las hormigas. El tamaño del imperio azteca permitía además que pudieran estar en un constante estado de guerra, pues sus recursos materiales y humanos eran tan grandes que permitían un constante aprovisionamiento de alimentos a lo largo de sus conquistas. La forma de alimentarse cambió muy poco a lo largo de los siglos, y no fue hasta la revolución industrial que, con mejores tecnologías, tema que tocaremos más adelante, la calidad de los alimentos mejoró sustancialmente. Por ejemplo, los campamentos y cuarteles del ejército francés durante las épocas del Imperio Napoleónico no tenían comedor para los soldados, por lo que estos se reunían en barracas de entre 18 y 24 soldados para comer. En estas barracas cocinaban por turnos y en dos horarios para comer, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. El ejército francés solo les proveía de pan y de algunas verduras, por lo que los soldados con su propio sueldo compraban carnes si así lo deseaban. Los soldados también solían contratar a mujeres conocidas como vivanderas o cantineras, las cuales les cocinaban sus alimentos y los acompañaban en calidad de esposas, amantes o como voluntarias patrióticas. Sin embargo, hasta el siglo XIX, el principal problema de los ejércitos era el cómo conservar los alimentos de forma adecuada, pues si bien existían formas como el salar los alimentos, la sal en ese entonces no era tan común, y por lo tanto las campañas militares largas se volvían algo complejo y a veces poco viable. En 1810, Nicolas Appert, un confitero francés, inventa el primer método de envasado al vacío, permitiendo de esta forma poder conservar los alimentos de mejor manera y durante más tiempo, así como hacer más fácil su transporte. En ese mismo año, el rey George de Inglaterra le concede la patente a Peter Durand de un invento basado en los descubrimientos de Appert, el cual permitía almacenar los alimentos envasados al vacío en latas de hierro forjado recubiertos de estaño para evitar su oxidación. A pesar de ser el inventor de un método para conservar alimentos que al día de hoy, a más de 200 años después de su invención, sigue existiendo, fueron Brian Dawkins y John Hall quienes compraron la patente, y en 1813 comenzaron de forma experimental a proveer conservas para la Royal Navy. Como dato curioso, el abrelatas no fue inventado hasta 35 años después, y debido a que las latas de conserva eran pesadas y grandes, los soldados ingleses abrían las latas apoyándose de sus bayonetas, con el apoyo de martillos o directamente con un disparo de fusil. Esta nueva tendencia de alimentos enlatados se fue popularizando entre los ejércitos de todo el mundo, principalmente dentro de Europa, y por ejemplo, durante la guerra entre Francia y Prusia, la sopa de guisantes concentrada fue un estándar en el ejército prusiano. Esto generó una nueva industria, y Prusia invirtió una fuerte cantidad de dinero para montar una fábrica de sopa enlatada, empleando 1.700 trabajadores y llegando a producir entre 4 y 5.000 toneladas de esta sopa. Sin embargo, esta sopa produjo pronto un hartazgo en las tropas, debido a su monotonía, ya que no había mucha variedad de sabores y la falta de conservadores hacía que el tocino se hiciera rancio de forma rápida. Fue entonces que los hermanos Nord se hicieron cargo de la producción de este concentrado y que sigue siendo empleado en las raciones de combate del ejército alemán en la actualidad. En las décadas posteriores se lograron diversos avances en la conservación de alimentos, como la invención de mejores conservadores, leche condensada, mejores métodos de enlatado, hasta la invención de la leche en polvo. Estos avances generaron la creación de las primeras raciones de combate, que para las épocas de la Primera Guerra Mundial eran básicamente cajas de cartón que contenían alimentos enlatados, conservas y galletas o pan duro para acompañarlo. Dentro de los ejércitos, tanto del Entente Cordial como de la Triple Alianza, se crearon 3 tipos de raciones para alimentar a las tropas. La ración de reserva, que era de unas 3.000 calorías y que era la que el soldado transportaba para su uso diario, consistente en 453 gramos de carne enlatada, 2 latas de 226 gramos de pan,
68 gramos de azúcar, 31 gramos de café tostado y 16 miligramos de sal. La ración de trinchera no variaba mucho de su contenido, y era conformada por carne enlatada, pan duro, café soluble y cigarrillos. Y finalmente la ración de emergencia, o también llamada dentro de las tropas alemanas como porción de hierro, era básicamente carne en polvo disecada, mezclada con harina de trigo y prensada en forma de galleta y 3 barras de chocolate diseñadas para que cupieran en el bolsillo del uniforme. Sin embargo, no se dejó de lado la alimentación fresca, pues fuera de las trincheras y cuando la situación lo permitía, había cocinas en los campamentos, donde se cocinaba carne, se servían vegetales y una pequeña variedad de comida caliente. Las raciones de combate se fueron refinando en el transcurso de los años siguientes, y ya durante la Segunda Guerra Mundial estas eran diseñadas por nutricionistas y pensadas para diversas situaciones. Por ejemplo, dentro del ejército estadounidense existió la ración A, compuesta por un 70% de carnes y vegetales y pensada para servirse caliente, la ración B, que era básicamente igual, pero con productos enlatados, o la ración D, pensada para el régimen de caballería. Sin embargo, la ración más popular en el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial fue la ración K, que estaba compuesta por 2 paquetes de galletas, cigarrillos, chicles, azúcar, café instantáneo y una llave para abrir latas, las cuales podían ser de carne, huevos, fruta, queso, jugo de limón, naranja o uva. Sin duda, las guerras mundiales dieron un impulso a la mejoría, estandarización y sobre todo el refinamiento de estas raciones de combate, las cuales al día de hoy se siguen utilizando, agregando o quitando cosas como los cigarrillos. Con el tiempo se han hecho más ligeras y fáciles de transportar, siendo utilizadas no solo en la guerra, sino también en situaciones de emergencias humanitarias. Esto es todo por este video. Cuéntame, ¿habías alguna vez pensado cómo alimentaban a las tropas en combate? ¿Habías oído de las raciones de combate? Puedes dejarme tu respuesta o cualquier otro aporte en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiendo este video, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y escuchaste un episodio más de La Nota Perdida.